esta ocasión comenzaremos con un sacrificio de atracción de la torre en la casilla H7. En este primer diagrama comenzamos con torre H7 con jaque, el rey captura la torre y ahora dama por F7 con jaque nuevamente, el rey mueve a H6 y a continuación la torre situada en A1 va hasta H1 con jaque mate. En este ejemplo juegan negras, su primer movimiento es torre H2 con jaque, el rey captura en H2 y ahora dama F2 con jaque, obligando al rey a moverse a la casilla H1 o H3, en esta ocasión lo hace en H1 y ahora rey E7 con idea de llevar a la torre de A8 hasta la casilla H8 y dar jaque mate. En este ejemplo juegan blancas, su primer movimiento es torre H8 con jaque, el rey si captura la torre, nosotros entonces capturamos a la dama rival, quedándonos con ventaja decisiva, por tanto el rey mueve a G7, torre H7 y ahora sí que se ve obligado a capturar el rey, si no en la siguiente jugada es mate, por tanto rey por H7, dama por F7 y nos quedamos con ventaja para el final. Ahora vamos a aprender a dar mate con dama y alfil. En este diagrama juegan blancas, su primer movimiento es torre G4 con jaque, por tanto las negras capturan a la torre con F por G4 y ahora alfil por H7 con jaque, el rey mueve a la casilla H8, ahora el alfil da un jaque descubierto en G6, el rey mueve a la casilla G8, dama H7 con jaque, rey F8 y terminamos con dama por F7 con jaque mate. En este ejemplo juegan blancas, lo primero que van a hacer es eliminar al defensor de la casilla F6, por tanto continúan con torre por F6, dama por F6, alfil por H7, rey H8, dama H5 y ahora hay tres opciones. La primera de ellas es mover a la torre, la segunda es mover a la dama negra a la casilla H6 y por último mover el peón. Veamos qué pasa con la primera. Cuando mueven a la torre a E8, continuamos con caballo por F7 y en el siguiente movimiento ganamos a la dama, debido a que si dejamos el caballo ahí sería mate. Cuando mueven la dama a la casilla H6, continuamos con caballo por F7, torre por F7 y ahora capturamos a la dama negra, quedándonos con ventaja material. En el tercer ejemplo, cuando las negras mueven al peón, continuamos con alfil por G6 con jaque descubierto, el rey mueve a la casilla G8 y concluimos con dama H7 con jaque mate. Continuamos con más modelos de mate y ahora el mate del Greco. En este diagrama juegan blancas, su primer movimiento es alfil C4 con jaque, el rey mueve a la casilla H8 y ahora caballo G5 amenazando llevar a la dama hasta H7 y dar mate, por tanto las negras se detienen con H6, ahora dama G6 con idea nuevamente de llevar a la dama hasta H7, las negras capturan al caballo con H por G5 y terminamos con dama H5 jaque mate.
En este ejemplo juegan negras. Su primer movimiento es dama h4. Ahora las blancas defienden con torre f1. Seguimos con dama g3. Y ahora las blancas capturan al caballo con h por g4 y concluimos con dama h4, jaque mate. En este ejemplo juegan negras. Su primer movimiento es dama g3, aprovechándose de que las blancas no pueden capturar a la dama debido a la clavada por el alfil ubicado en c5. Por tanto, también como hay otra amenaza de llevar a la dama hasta h2 con mate, las blancas capturan al caballo en g4. Ahora h por g4, la torre se mueve a la casilla e1. Ahora dama h2 con jaque, rey f1 y concluimos con dama h1 con jaque mate. Seguimos con posiciones con dama g6 que son devastadoras. En este ejemplo juegan blancas y su primer jugada es dama g6 con idea de dama h7 y dar jaque mate. Por lo tanto, las negras continúan con h por g5 y ahora entra el caballo con la misma idea de dar mate en h7. En este ejemplo juegan blancas. Su primer movimiento es dama g6 con idea de dama h7 con jaque mate. Por lo tanto, aquí las negras continúan con h por g5 y ahora el alfil viene a la casilla e5 para, coordinados con la dama, dar mate en g7. Por lo tanto, la dama rival se une a la defensa con dama d7 y ahora alfil por d5 con jaque. La torre intenta defender la posición con torre f7 y ahora dama por g7 con jaque mate. En esta posición juegan blancas. Su primera jugada es dama g6 con la misma idea dama h7 y terminar la partida. Las negras continúan con h por g5, ahora caballo por g5, caballo f6, ahora capturamos al caballo con e por f6, torre por f6, dama h7, rey f8, dama h8, rey e7 y dama por g7 con ventaja, y en unos movimientos más ganamos la partida. Seguimos con la maniobra de Korchnoi. Aquí juegan negras. Su primer movimiento es dama g3, aprovechando que el peón no puede capturar debido a la clavada por el alfil en c5. Así que las blancas mueven al rey h1 y a continuación alfil por f2, ganando el peón. En este ejemplo juegan blancas y cometen un error bastante grave, que es mover el peón a h3, por lo que continuamos con dama por g3, quedándonos con pieza de ventaja. En este ejemplo juegan blancas y su primer movimiento es dama g6, aprovechando que el peón situado en f7 se encuentra clavado. Por tanto, es más fácil tener un ataque, y vemos que hagan lo que hagan, en el siguiente movimiento las blancas capturan en g7 con jaque mate. Ahora veremos el sacrificio del alfil en h6. En este diagrama juegan blancas
Su primer movimiento es alfil por h6, por lo tanto las negras capturan con el peón en h6, ahora la dama captura el peón. La torre mueve a la casilla e8. Continuamos con alfil h7 con jaque, rey h8, alfil g6 con un jaque descubierto, rey g8, dama h7 con jaque, rey f8 y finalizamos con dama por f7 con mate. En vez de mover a la torre a e8, también existe la posibilidad de mover el peón a la casilla f5. La continuación seguiría de la siguiente manera: dama g6, rey h8 y ahora caballo g5 con idea de llevar a la dama hasta h7 y dar mate. En este ejemplo juegan blancas. Su primer movimiento es alfil por h6, g por h6, dama por h6. Ahora alfil e7 para que las blancas no capturen al caballo. Continuamos con caballo g5, e5, caballo g3, e4, cerrando la diagonal para el alfil blanco. Seguimos con caballo h5 con idea de llevar a la dama hasta g7, por lo tanto las negras capturan al caballo. Y ahora dama h7 con mate. En este ejemplo juegan blancas. Su primer movimiento es alfil por h6. Continuamos con g por h6, dama e3, caballo e8, dama por h6, dama d7, dama g5 con jaque, rey h7, dama h4, rey g8, dama g3, rey h8, ahora dama h3 con jaque, rey g8, caballo h6, rey g7 y ahora ganamos a la dama negra con dama por d7. Y hasta aquí el video de hoy, nos vemos en el siguiente.